mi nombre es Mónica Alexandra, estoy en el quinto cuatrimestre de la carrera de ventas y voy a apoyar a mi compañera a su exposición. Mi nombre es Linda Yasmín Mercado Castillo, de la carrera de Mercadotecnia, segundo cuatrimestre del grupo de NM 24. Y vamos a iniciar con el método Delphi. ¿Qué es el método Delphi? El método Delphi es una técnica de comunicación estructurada en la cual es una serie de personas que se consideran expertas, obtienen una información y es una información cualitativa y es precisa sobre el futuro o de una temática o una problemática en común. El objetivo del método Delphi es obtener una opinión de acuerdo o consenso sobre un tema, ya sea un problema o esté planteado por especialistas o expertos. Sus características son: 1. Las opiniones de los expertos son anónimas. Se organizan en sesiones presenciales o a distancia, o que los participantes se conozcan entre ellos. Y las respuestas de cada persona no se identifican con su nombre, y la idea de esto es que haya una completa libertad en cada opinión y no exista alguna presión. Los expertos contestan un cuestionario en varias ocasiones, es un proceso iterativo y esto se alimenta de conforme se conocen las respuestas o todos los expertos son participantes. También es posible reconsiderar o replantear posturas gracias a la información y datos que se llegan a compartir y que al final se llegue a un consenso. La retroalimentación es controlada. 3. Se llega a designar un coordinador en esta parte o un grupo de coordinador. Establece el punto de partida y se crea un planteamiento, ya que estas deben de ser preguntas del cuestionario, también se encargan de recabar respuestas y enviarlas al resto y que comience un intercambio de ideas u opiniones. 4. Las respuestas se representan estadísticamente. Para analizar y presentar uniformemente de los resultados se llegan a obtener con el método Delphi y las respuestas deben de aparecer como estadísticas. Hay heterogeneidad en la selección de los expertos, que es la 5. Los expertos llegan a ser participantes y deben de ser especialistas en distintas áreas y deben de llegar a conocer bien el tema y tratar de resolver el tema. Por eso se recomienda que se congregue con mayor número de posibles o siempre cuando aporten puntos de vista que sean neutrales al estudio. Continuamos con las fases. Como número 1 tenemos la definición de objetivos. Esta es la etapa donde identificamos el problema o la situación a analizar y las razones para hacerlo. La número 2, seleccionamos a los participantes. Cuando ya sabemos qué tipo de conocimiento necesitas en tus expertos, es más sencillo que seleccionemos a los especialistas que deseemos que participen. Para el número 3, elaboramos un cuestionario. Esta será la primera ronda de preguntas por las que podemos enviar algunas de manera general y que ayuden a conocer la perspectiva de los exponentes que están involucrados. Para el número 4 vamos a enviar el cuestionario. Nos debemos de asegurar de recibir la confirmación de la recepción y que todos los participantes conozcan los tiempos de entrega. Para el número 5 debemos de analizar las respuestas. En este análisis del primer cuestionario podremos reconocer cierta información que nos va a permitir clasificar los puntos de vista de cada uno de los integrantes con los que interaccionamos y tener un perfil definido con el tipo de opciones de cada integrante. Para el número 6 se reenvía el cuestionario y lo analizamos. Según el avance de las opciones, es posible que tengamos que enviar cuestionarios un par de veces más, siempre y cuando las preguntas se hayan adaptado y abordan el tema para compartir información y argumentar y que nuestros argumentos sean válidos. Para el número 7 vamos a recoger las conclusiones y planear las estrategias a partir de ellas. Al finalizar vamos a poner las diferentes coincidencias y así como las respuestas que más se repiten. La idea es que identifiquemos patrones o tendencias y eliminemos datos dispersos o que sean externos. Una de las ventajas del método Delphi es las opciones de diferentes expertos con diversas maneras
de enfrentar los problemas y enriquecemos la toma de decisiones. El anonimato nos permite que los participantes sean más abiertos a cambiar de opinión a medida de que sus argumentos se comparten y que tienen datos que apoyen a comprender su perspectiva. También nos apoya en evitar el sesgo de los líderes y las opiniones puedan crecer y crearse cuando comparten una respuesta. Cuando se oculta el nombre, lo único que queda es el peso de sus datos y los argumentos conocidos. Entre las desventajas tenemos que para que esto tenga un buen resultado es necesario plantear preguntas precisas, claras y que en realidad soliciten respuestas que nos lleven a conclusiones valiosas. Lo mismo ocurre con las respuestas, que debemos comprender y tener una buena redacción para que no haya malos entendidos y por lo tanto habilidades de comunicación son una clave durante todo el procedimiento. La elección de los expertos también es crucial porque debe evitarse para escoger un mismo perfil de especialistas que pueden compartir demasiados puntos en común y el resultado será un análisis homogéneo que no aporte nada. Continuamos con las encuestas de mercado de consumo. Las encuestas de mercado de consumo tienen como objetivo comprender lo que necesitan los consumidores y los problemas que van a enfrentar para conseguirlo y así conocer el mercado donde se desempeña. ¿Para qué sirve una encuesta de mercado? Sirve para recopilar información valiosa de un grupo de interés, cuyas respuestas te servirán ahora sí como para analizarlas, interpretarlas y tener un panorama. Nos sirve para tener un panorama que nos ayude a tomar decisiones o a generar alguna estrategia de acción o ya que sea específica. El objetivo que tiene una encuesta de mercado es comprender qué necesitan los consumidores, los cuales los problemas que tienen puedes ponerle pausa. El objetivo de las encuestas de mercado es comprender lo que el consumidor necesita y cuáles son sus problemas al conseguirlo. ¿Para qué podemos hacer esto de manera adecuada? Y es importante saber dónde queremos llegar, para qué vamos a realizar las preguntas, con qué sentido, y para ello tenemos que realizar una investigación. Ventajas de llevar a cabo una encuesta de mercado. Una de sus ventajas es que la encuesta de mercado nos ayuda a hacer un análisis de un producto o un servicio. En particular se reconocen preferencias de los clientes. Puede descubrir dónde invertir y cuál es el potencial de la compra y del producto, y su retroalimentación es donde se recibe este tipo de encuestas, puede contribuir a la comercialización del producto y a la mejora de las características de este. Las encuestas de mercado también ayudan a recolectar directamente su retroalimentación de la audiencia y tiene como objetivo entender sus características y expectativas y requerimientos de este. Una encuesta de mercado responde a las siguientes preguntas. ¿Los precios de mis productos son justos? ¿Por qué los clientes solo compran una vez? ¿Podría sacar un nuevo producto? ¿Qué opinan los clientes de la calidad de mis productos? ¿Y para qué lo quiero saber? Debemos de tomar en cuenta esto, que se deben hacer las preguntas con las respuestas para que obtengamos lo importante y lo tengamos de una manera clara y a dónde vamos a ir antes de hacer una encuesta de mercado y hacer una lista de las posibles acciones. Sobre el método Delphi. Este método busca prever tendencias futuras por el acercamiento al consenso de un grupo de expertos que analizan un problema. Esta técnica se inició en un marco más bien profético y en cierto sentido alejado del saber científico. Delphi, que significa Delfos en español, fue el recinto del templo de Apolo en el que se encontraba el famoso oráculo, que muy acertado, muy acertado, de Delfos, y al que acudían griegos de todas las clases sociales para consultar a los dioses. Los consultaban a través de sus sacerdotisas acerca de eventos futuros y de las decisiones que debían de tomar. La sacerdotisa en trance emitía un consejo que era interpretado por los sacerdotes expertos en interpretar al oráculo.
La interpretación era entregada entonces al interesado, quien ahora podía tomar una decisión apoyada en la opinión de expertos. Su antecesor es el método vaticano, antiguo procedimiento mediante el cual los cardenales buscaban obtener una decisión consensuada sobre temas esenciales en la religión católica. El primer experimento manejando la metodología Delphi sus predicciones, esto en 1948. Lo que se busca con esta técnica es lograr acuerdo entre especialistas sobre el tema tratado, en lugar de dejar la decisión a un solo experto. Dado que los resultados de un estudio Delphi dependen del conocimiento y de la cooperación de los panelistas, el aspecto más importante para su éxito es la selección de los participantes. Los individuos seleccionados deben ser capaces de emitir un juicio bien sustentado acerca del tópico bajo discusión para que Delphi arroje un resultado confiable. Esto ya lo habíamos oído antes. Las características distintivas de este método son que es un proceso iterativo. Es decir, para emitir su opinión, los expertos lo hacen en más de una ocasión, lo que les da la posibilidad de reflexionar, de replantearse el tema, etc. Que se mantiene en el anonimato, lo que evita las influencias negativas del grupo. Que se tiene una retroalimentación controlada, porque el grupo coordinador transmite la posición a los expertos, destaca las aportaciones significativas, permite la circulación y por último la respuesta estadística del grupo, que como se maneja un valor numérico, se trabaja con la mediana de las respuestas, lo que se consigue que todas las respuestas individuales se reflejen en el resultado. Procedimiento. Primero, pues se plantea una pregunta de investigación, se define el problema. Después se establece un grupo coordinador que es de 2 a 5 personas y que cuáles son sus funciones, se dedica a estudiar, afinar el proceso de trabajo, aprobar la lista de expertos, elabora cuestionarios, realiza la retroalimentación, supervisa la marcha del proceso, toma medidas cuando sea necesario. Después se forma el grupo de expertos, que ellos emiten los juicios. A final de cuentas son el eje del método. En general se considera que deben de ser entre 7 y 30 expertos los que pueden participar en el método. Y para evitar que abandonen desde la primera ronda, pues se les debe de dar suficiente retroalimentación. Como no van a estar todos juntos, pueden estar en lugares diferentes, pues se maneja el correo electrónico, el teléfono, etc. Y empezamos con las etapas de interacción. La primera etapa, los coordinadores elaboran una pregunta abierta, como por ejemplo, ¿cuáles son los temas?, etc. Y elaboran un cuestionario que lo envían a los expertos. Los expertos contestan la pregunta que les fue enviada y retachan la información para los coordinadores. Termina la ronda 1. Otra vez, los coordinadores con la información obtenida elaboran un cuestionario que la mandan a los expertos, que la leen y contestan este segundo cuestionario. Con esto se cierra la etapa 2. Y así sucesivamente se envía de nuevo la información a los expertos y las veces que sean necesarias. Generalmente son 2 o 3 rondas las que se manejan, aunque el objetivo teóricamente del método es alcanzar el criterio de estabilización, es decir, que se obtenga una estabilidad satisfactoria, pues esto analizando las respuestas de cada pregunta. Y aquí podemos obtener una orientación del número de rondas necesarias para el proceso. Ventajas.
Dentro de las ventajas tenemos es que se elimina lo negativo que se da en los procesos cara a cara. Permite la participación de un gran número de personas sin que se forme el caos. O sea, el consenso da credibilidad y el horizonte de análisis puede ser muy variado. Dentro de las desventajas, pues tenemos el tiempo de ejecución que puede llevar hasta 45 días en promedio por el intercambio de información que se tiene que hacer. El costo que tiende a ser muy elevado y por último, pues que el éxito del método depende de la calidad de los participantes y que no haya sesgos en la elección correcta de ellos. Seguimos con el jurado de la opinión ejecutiva. ¿Qué es el jurado de la opinión ejecutiva? Es una técnica que se basa en la experiencia y los conocimientos técnicos de altos mandos de la empresa para llegar a un consenso con el fin de pronosticar la demanda. Sus ventajas. Las ventajas que tiene es que permite tomar decisiones con rapidez y es útil para cambios repentinos en la demanda de un producto y una situación de urgencia en la empresa. Reacciones ante este mercado. Otra ventaja que tiene es que no es costoso, no es como una ventaja absoluta, pero generalmente es así y también depende de la empresa. Tiene otras fuentes, también llegan a mencionar que es una técnica costosa porque absorbe el tiempo de los ejecutivos y se llega a basar en varias experiencias, que es como costoso, y desarrolla un grupo de enfoque y se llega a relacionar con el método Delphi o a hacer investigaciones de mercado, y así que una ventaja es que puede ser costoso, pero a la vez no. Entre las desventajas tenemos que desconoce el trabajo en el campo. Puede ser una desventaja, no siempre lo puede ser. Son altos mandos de la empresa, así que toma una decisión basada en sus conocimientos del negocio. Es importante considerar lo que ocurre dentro de la misión y también lo que es. Si buscas calcular el propósito de las ventas persiguiéndote al vendedor, es más probable que te dé un número conservador comparado con con el gerente del mercadeo que espera cifras más altas. También puede generar conclusiones ambiguas. Esto puede llegar a ocurrir cuando se mezclan diferentes conocimientos y experiencias en una mesa. ¿Cómo? Pues tienen a diferentes personas en altos mandos y cada uno con conocimientos parecidos pero diferentes. Resulta importante saber elegir muy bien los objetivos de la sesión y con el jurado que cada quien puede comenzar a ofrecer su opinión desde su propia perspectiva y experiencia, lo que llega a chocar con el otro lado ejecutivo. Su función es que desconoce el trabajo de campo y puede ser una desventaja. No siempre lo es y son altos mandos de la empresa, así que tomar decisiones basadas con su conocimiento del negocio es importante considerar lo que ocurre sobre su misión. Si buscas calcular el pronóstico de las ventas preguntándole al vendedor, y es más probable que él te dé un nuevo conservador comparado con el gerente del mercado, quien espera cifras más altas. Esto puede generar conclusiones ambiguas, pero puede llegar a ocurrir cuando se mezclan diferentes conocimientos y experiencias en una mesa. Y se va a poner un video. Es este mercado donde se venden la mayoría de los productos para un consumidor final. Son commodities, son productos de consumo masivo, como puede ser un chocolate, la leche, refrescos, agua embotellada. Todos estos productos están dentro de un mercado de consumo, ¿sí? Se elaboran se los elabora una empresa, para vendérselo a un consumidor final. ¿Sí? Si esa empresa, ese mismo producto, se lo vende a un Sam's Club, no está dentro del mercado de consumo. ¿Por qué? Porque se lo está vendiendo un negocio, no un consumidor final. Entonces, acá
Acá el marketing sí es mucho más agresivo, tiene que ver mucho el tema de la emoción, tiene que ver mucho el tema también de la promoción y de la comunicación que la empresa le dé al producto o al servicio. Acá sí se juega mucho con el feeling, ¿no? con los sentimientos de las personas, con anuncios atractivos, con mercadotecnia atractiva o mercadotecnia de atracción, mucho más que en los mercados industriales, ¿sí? Esto se debe a que el consumidor, la mayoría de las decisiones que toma, las toma en base a emociones, no a razonamiento. Y pongo un ejemplo muy común. Todos sabemos que tomar agua es mucho mejor que cualquier otra cosa. Tomar agua es cuando a la hora de la comida, si tomas agua es mucho mejor, ¿sí? Ayuda a la digestión, tiene muchos beneficios. Sabemos todos que tomar refresco no tiene ningún beneficio, ¿sí? La Coca-Cola realmente pues, no tiene ningún beneficio para la salud. Sin embargo, la gran mayoría en México come con una bebida de Coca-Cola o una bebida de refresco de la que sea. Aunque todos sabemos lo que estoy diciendo. Es decir, todos sabemos que es mejor tomar agua, pero nadie lo hace. Todos sabemos que el refresco no nos hace ningún beneficio, pero todos lo tomamos. Lo menciono así porque este es un claro ejemplo de que la decisión que se toma no tiene nada que ver con un razonamiento lógico. Es más bien con un gusto, con un deseo. Cuando compramos un chocolate, cuando compramos unas sabritas, no lo hacemos bajo un razonamiento lógico que analicemos. No, es más bajo un antojo, bajo un deseo. Entonces, para podernos las empresas incentivar este deseo, motivar esta acción, es donde entra todo el tema de la mercadotecnia, todo el tema de la comunicación. Seguimos con el jurado de la opinión ejecutiva. ¿Qué es el jurado de la opinión ejecutiva? Es una técnica que se basa en la experiencia y los conocimientos técnicos de altos mandos de la empresa para llegar a un consenso con el fin de pronosticar la demanda. Sus ventajas. Las ventajas que tiene es que permite tomar decisiones con rapidez y es útil para cambios repentinos en la demanda de un producto y una situación de urgencia de la empresa, reacciones ante este mercado. Otra ventaja que tiene es que no es costoso, no es como una ventaja absoluta, pero generalmente es así y también depende de la empresa. Tiene otras fuentes, también llegan a mencionar que es una técnica costosa porque absorbe el tiempo de los ejecutivos y se llega a basar en varias experiencias, que es como costoso, y desarrolla un grupo de enfoque y se llega a relacionar con el método Delphi o a hacer investigaciones de mercado, y así que una ventaja es que puede ser costoso, pero a la vez no. Entre las desventajas tenemos que desconoce el trabajo en el campo. Puede ser una desventaja, no siempre lo puede ser. Son altos mandos de la empresa, así que toma una decisión basada en sus conocimientos del negocio. Es importante considerar lo que ocurre dentro de la misión y también lo que es. Si buscas calcular el propósito de las ventas persiguiéndote al vendedor, es más probable que te dé un número conservador comparado con el gerente del mercadeo, que espera cifras más altas. También puede generar conclusiones ambiguas. Esto puede llegar a ocurrir cuando se mezclan diferentes conocimientos y experiencias en una mesa. ¿Cómo? Pues tienen a diferentes personas en altos mandos y cada uno con conocimientos parecidos pero diferentes. Resulta importante saber elegir muy bien los objetivos de la sesión y con el jurado que cada quien puede comenzar a ofrecer su opinión desde su propia perspectiva y experiencia, lo que llega a chocar con el otro lado ejecutivo. Su función es que desconoce el trabajo de campo y puede ser una desventaja. No siempre lo es y son altos mandos de la empresa, así que tomar decisiones basadas con su conocimiento del negocio es importante considerar lo que ocurre
sobre su misión. Si buscas calcular el pronóstico de las ventas preguntándole al vendedor, y es más probable que él te dé un nuevo conservador comparado con el gerente del mercado, quien espera cifras más altas. Esto puede generar conclusiones ambiguas, pero puede llegar a ocurrir cuando se mezclan diferentes conocimientos y experiencias en una mesa. Y se va a poner un video. Continuamos con los grupos de consenso. ¿Qué es un grupo de consenso? Es un grupo de personas que expresan su opinión o percepción frente a un tema en particular para tomar una decisión. Por ejemplo, cuando tocamos el ámbito empresarial, para un pronóstico de demanda, los grupos de consenso están conformados por vendedores, jefes y gerentes, siendo vendedores a nivel operativo, los jefes el táctico y los gerentes el estratégico. Una de sus ventajas es que aumenta la motivación del personal y al incluir esta opinión entre las decisiones estratégicas con la empresa, aumenta la pertinencia de las conclusiones y involucra los distintos niveles de la empresa. Es un método de bajo costo comparado con otros, pero hace el uso del personal de la empresa y obtiene las respuestas. Entre sus desventajas, si eliges hacer una reunión donde se encuentran diferentes niveles jerárquicos, los niveles inferiores podrán sentirse intimidados, lo que podría agregar respuestas ambiguas. El método Delphi de solución a este inconveniente es el adoptar a los participantes de identidad anónima, y esto puede no ser el método más rápido. Otra de sus desventajas es que si es una empresa pequeña, esto se convierte en una ventaja, pues no toma mucho tiempo en solicitar la opinión del personal en la empresa. Sin embargo, en una empresa grande con presencia en diferentes ciudades o países, el proceso puede alargar más de lo esperado. Es imposible que el tamaño de los máximos de un grupo que se le escucha y se puede
multiplicar en todo el mundo es de 15 y 20 personas. Así que la clave para tomar decisiones por consenso en grupo grande es reducir el problema al caso en el que se consensó, si que sea posible dividir al grupo grande en grupos pequeños. En los grupos pequeños es posible que el diálogo lleve a un lugar de debates y presente sus conclusiones claras y ordenadas al resto de los grupos. Su procedimiento es la toma de decisiones. Esto se puede dividir en 8 pasos. Estos 8 pasos se reparten entre el CP y los GEA. El CP se debe de coordinar el trabajo con los GEA para que los resultados de los GEA puedan concluir. Estos deben trabajar en los mismos pasos. No es un paso lineal, sino que tiene que dar vueltas atrás. Por ejemplo, cuando el CP no llega a un consenso, se acuerda como siguiente para volver a los GEA para desarrollar nuevas ideas. 1 es definir el problema. 2 son las cuestiones a decidir. 3 es exponer abiertamente necesidades, deseos, opiniones. 4 recoger ideas. 5 discutir ideas. 6 desarrollar la propuesta de consenso. 7 valoraciones personales. 8 comprobar la decisión. 9 llevar a la práctica. Empezamos con la entrevista a la fuerza de ventas. ¿Y qué es la entrevista a la fuerza de ventas? Se refiere a personas estratégicas y productos de una empresa que se enfocan en asegurar la satisfacción del cliente, también llegan a generar demandas sobre los bienes de la empresa y mejora sus ventas y apalanca los ingresos de la organización. Uno de sus objetivos es aumentar las ventas del personal y debe de cumplir primordialmente una función que es el vender. Esto puede por medio de los objetivos o comisiones, entre otros esquemas. Y otro punto es atender a los clientes, que es el equipo de ventas que se debe enfocar en crear un vínculo con los clientes al hacerles saber que están en el centro de las operaciones de la empresa y que su trabajo es ayudarlos a resolver sus necesidades. También ayuda a estudiar el mercado. Con esta investigación los representantes de ventas de una empresa llegan a lograr identificar la competencia y generar nuevas oportunidades y conocer mejor a sus clientes. Sus tipos son materiales o humanos. Esto quiere decir que es una primera distinción del tipo de fuerza de ventas e integran una empresa que consiste en determinar los recursos y llegan a conformar estos recursos humanos, como se les llama, como los representantes de ventas, o sus recursos materiales como las tecnologías y plataformas digitales de venta. Otro punto son los externos o internos. En materia operativa existen 2 tipos de fuerzas de venta que tienen relación con el modo en el que presentan sus servicios a una empresa y estos pueden ser internos o externos. Otro punto es por el cliente o por producto, que llegan a conformar los equipos y son representantes comerciales. También deben de poner como una balanza de habilidades de los empleados y sus capacidades, a fin de orientar hacia objetivos comunes. Y llegan a organizar a los miembros de estos colectivos, pueden optar por un tipo de fuerza y llegan a venta centrada o en el cliente o centrada en el producto. También el otro punto es por mercado o por función. Existen tipos de administración de las fuerzas de venta de una empresa que guardan relación con el ambiente comercial, en el que trabajan los 2 principales tipos, son por nicho de mercado o por función. Entre sus características tenemos el sentido de responsabilidad. Como hemos insistido, la fuerza de ventas entre los representantes comerciales de una empresa y los responsables principales del éxito en el cierre de operación comercial. Es importante que sus características deben de tener los miembros del personal de ventas en el sentido responsable sobre su función y el papel que desempeña para la empresa. Entre la iniciativa tenemos, es una característica altamente deseable en las fuerzas de ventas de una empresa. Los líderes empresariales no pueden monitorear todo el tiempo la forma en que trabajan los empleados. Es por ello que necesitan un personal confiable e informado y que con él sea seguro llevar a cabo las negociaciones y el cierre
de tratados de manera autónoma. La unión del trabajo consiste en que los gerentes y los gestores de ventas generalmente trabajen de manera individual y en algunas ocasiones se crean rivalidades y ponen en riesgo la integridad de los equipos de trabajo. En lugar de promover logros y actividades individuales, las empresas deben de incentivar el trabajo colaborativo y apoyo mutuo entre los compañeros. Otro punto es la empatía, en los cuales los integrantes del equipo de ventas se convierten en representantes de la compañía y son posibles que reciban y atenderán las dudas y las objeciones de los comentarios positivos hasta las quejas de las personas que tienen contacto con la empresa o la marca. Es por ello que deben de ser sensibles a sus opiniones. Otro punto es la resolución. Esto consiste en la capacidad del análisis y es fundamental que sorteen los desafíos de cada uno de la operación de ventas. Sin embargo, esta habilidad no tiene mucha utilidad y no se acompaña en la capacidad para dar soluciones a las necesidades de la empresa y de los clientes. La atención y el seguimiento es una parte fundamental de las actividades empresariales y está vinculada a la atención que brindan a los clientes. Muchas veces las compañías únicamente venden sus productos sin atender al factor humano de estas operaciones y esto es un gran error, ya que puede impactar negativamente en la imagen de la marca. Su estructura que tiene es internamente cuando el equipo especializado forma la planilla de la empresa y externamente cuando la organización decide contratar representantes de terceros u otra empresa para atender clientes y mejorar sus ventas. La importancia del marketing. El marketing es un área crucial dentro de la estructura de la fuerza de ventas. Es por ello que además de tener el conocimiento sobre cómo atender a los clientes potenciales, también se debe de conocer cómo nutrir una base de clientes durante un proceso de compra y clasificarlos y entregárselos a los vendedores. Y continuamos con analogía de productos similares. ¿Qué es la analogía de productos similares? Se basa en el comportamiento de las ventas, es un producto similar o modelo. También llega a ser comparado, puede ser realizada con un producto de sustituto o complementario. Es un método generalmente usado para estimar la demanda inicial o el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. Su método de la analogía se utiliza en algún tipo de modelo y se supone que reduce las relaciones entre los aspectos, atributos y sus variables de los acontecimientos que se predicen, y se llegan a adquirir un método fácil. Se puede encontrar un sistema extranjero que será parecido al sistema doméstico y tiene varios rasgos que se difieren en el que se va a predecir. Su proceso. Un punto es que explora el desarrollo reciente del sistema doméstico, encuentra un sistema extranjero que ha experimentado en el desarrollo similar, descubre el punto del tiempo cuando el sistema extranjero estaba en un estado semejante que el sistema doméstico ahora está, ve las diferencias entre los sistemas caseros y extranjeros, eliminando el E.G. La diferencia es multiplicando los datos del sistema extranjero por los tamaños. Los datos del sistema extranjero es a partir del tiempo hasta ahora presente. Se pueden ahora tomar como pronóstico del sistema doméstico y también comienza como el presente. Continuamos con los casos típicos. Son las predicciones económicas nacionales del sistema foráneo. Se toma en los Estados Unidos y cualquier país desarrollado. Este modelo se aplica para predecir la economía nacional del país menos desarrollado. Las variables típicas pronosticadas están vinculadas a la producción industrial en el campo nacional bruto y a las cifras que describen el consumo con el número de coches y la cantidad de tráfico. La debilidad del método es difícil de determinar, ya que es la incertidumbre de los resultados.
El impacto cruzado corresponde a una familia de técnicas diseñadas para evaluar los cambios de la personalidad que ocurran en un conjunto de eventos. Como consecuencia real de uno de ellos es que consiste en que un grupo de expertos definen un tema o un sistema de interés con el propósito de analizar su comportamiento dinámico en el tiempo y poder predecir su futuro posible. Entre la metodología tenemos varios puntos, entre ellos está la definición del sistema, la selección de participantes, la definición de los eventos a ser analizados, la asignación de las posibilidades de ocurrencia, la construcción de la matriz del impacto cruzado, la valoración de impactos y el análisis de sensibilidad. Ya creo. Bueno, eso sería todo por parte de nosotros. Sí. Aplausos.